Bien, hoy día, hermanos, iniciamos una serie nueva. La serie se llama Siendo formados por Cristo. Así se llama. Siendo formados por Cristo. Esa es la serie que va a durar, yo creo que unos 3 a 4 meses. Esta serie va a ser un poquito larga, pero va a ser muy edificante, porque durante toda esta serie vamos a estar viendo temáticas que están íntimamente relacionadas con la serie. El título de hoy día va a ser la primera lección, el título de hoy día va a ser Cristo se quiere formar en nosotros. ¿Ya? La serie se llama Siendo formados por Cristo, y la primera lección, la de hoy día, tomen nota, anoten de esto, hermanos, se va a llamar Cristo se quiere formar en nosotros. Bien, a modo de introducción solamente decir lo siguiente, que cuando nosotros recibimos la gracia o cuando la gracia viene a nuestra vida, acuérdese que todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados y están separados completamente de Dios y sin acceso a Dios. No tienen cómo buscar a Dios ni cómo acercarse a Dios. Todo ese lenguaje religioso que hay de que se puede buscar a Dios, de que se puede decidir por Dios, de que se puede uno acercar a Dios, todo ese lenguaje es falso, no es bíblico, ¿correcto? Entonces, cuando la gracia llega a nuestra vida, hermanos, yo lo voy a decir de esta manera. La gracia llega y llega para revelarnos a Cristo. La gracia no llega para salvarnos del infierno, aunque nos salva del infierno. La gracia no llega para bendecirnos, aunque nos bendice. La gracia llega para revelarnos a Cristo. Esto, hermano, tiene que estar sumamente claro en nosotros. Este es un punto que vamos a estar oyendo permanentemente. La gracia llega a nuestra vida para revelarnos a Cristo. Y por consiguiente, cuando Cristo empieza a ser revelado, hermanos, todo cambia. Cuando Cristo empieza a ser revelado, todo cambia. Mire, cambia nuestra forma de hablar. No se distraigan, presten mucha atención a esto que estamos viendo. Cuando Cristo empieza a ser revelado, todo cambia. Cambia nuestra forma de hablar, cambia la forma de expresarnos, que no es lo mismo que hablar, son dos cosas diferentes. Cambia la forma de orar, cambia el entendimiento que yo tengo de la vida, cambia mi cosmovisión, que es la cosmovisión, es mi apreciación de todos los tópicos de lo que yo alcanzo a concebir en mi existencia. Cambia mi cosmovisión. El conocimiento y la luz de Cristo producen esto en nosotros. Cuando la gracia viene a nosotros, lo que trae es conocimiento revelado de Cristo. Hermanos, la gracia no trae conocimiento intelectual de Cristo. La gracia bíblica trae conocimiento revelado de Cristo. Y cuando el conocimiento revelado de Cristo llega a nosotros, según el Evangelio, es lo mismo que decir que la luz empieza a llegar a nosotros por medio de la revelación, por medio de la revelación. Y esto nos lleva, hermanos, a avanzar hacia algo que la Biblia llama perfección. En la Reina Valera aparece como perfección, pero en la versión NBI y en otras versiones la palabra perfección aparece como madurez. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la gracia se revela en nuestra vida, todo cambia, les dije. Cambia nuestra manera de orar, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de expresarnos, cambia nuestro entendimiento de las cosas, cambia nuestra cosmovisión de la vida y todo. Y ese cambio es procesual y gradual. Todo cambia. Todo empieza a ser transformado. Toda nuestra óptica, nuestra forma de ver las cosas cambian, hermanos, cuando la gracia llega. Y eso nos lleva a un proceso de madurez. La madurez es sumamente necesaria en la iglesia. El domingo yo les comentaba, en medio de lo que yo les transmitía, que hay mucha inmadurez en medio nuestro y necesitamos avanzar hacia la madurez.
Y la maduración no la logro yo, no la logra usted. No es algo que porque usted y yo nos ponemos a hacer cosas, de repente maduramos. La maduración o la perfección la entrega Dios mismo. Jesús, a través del apóstol Pablo, dice que algunos siembran, algunos ponen la semilla, unos plantan, otros riegan, pero Dios da el crecimiento. Esa expresión, Dios da el crecimiento, es madurez, es perfección. ¿De acuerdo? Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. Yo los voy a ir leyendo, pero otra cosa que quiero que sepan. Toda esta serie la vamos a ver, la vamos a estudiar en dos versiones de la Biblia. La vamos a estudiar en la Reina Valera y la vamos a estudiar en la versión NBI. Efesios 3, 10 y 11. Leo la Reina Valera. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso dice la Reina Valera. ¿Qué dice la NBI, la nueva versión internacional? Dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, escuche, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades de las regiones celestiales. Verso 11. Conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo primero que vamos a extraer de estos dos versículos, hermanos, es que Dios tiene una intención, y la intención es que su sabiduría, la diversidad de su sabiduría o su multiforme sabiduría, como dice la Reina Valera, sea dada a conocer al mundo por medio de la iglesia. ¿Oyeron eso? Dios quiere que el mundo lo conozca a Él por medio de la iglesia. Y eso Él lo diseñó, según el versículo 11, en el propósito eterno de Dios. En otras palabras, el propósito eterno de Dios tiene que ver con que la iglesia exprese a Cristo en y a través de la iglesia. O sea, si nosotros somos la iglesia, Cristo tiene que ser expresado en y a través de nosotros para que el mundo conozca a ese Cristo, conozca a ese Dios. Dios no se va a revelar de otra manera. Dios tomó una decisión en su soberanía eterna y fue revelarse o darse a conocer a través de la iglesia. Todo lo que el Señor nos ha revelado, hermanos, hasta este día, como ministerio llevamos muchos años ya como iglesia, y todo lo que el Señor nos ha revelado hasta este día, nos debe llevar a concluir que la manifestación de Cristo a través de nosotros es en base a cuánto Cristo ha sido formado en nosotros. Hermanos, ¿me están oyendo? Todo el entendimiento que el Señor nos ha dado hasta ahora nos debe llevar a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Hermanos, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que el Señor quiere expresarse, quiere revelarse a través de nosotros. Pero la revelación está directamente relacionada a cuánto Cristo ha sido formado en nosotros. Lo digo de esta manera. Cristo formado, Cristo expresado. Pero si Cristo no está formado en la iglesia no va a poder expresar a Cristo. Por eso es que tenemos que entender que el propósito eterno de Dios es la razón principal por la que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz. Ya que cuando Cristo se forma en nosotros, el resultado que eso produce, la formación de Cristo en nosotros tiene un resultado. Y el resultado que eso produce es que Cristo se manifiesta en y a través de nosotros. Y hermanos, y este es el punto que la iglesia necesita entender. Amados, este es el punto que la iglesia necesita entender. Porque, ¿saben? Si no lo entendemos, vamos a dar vuelta
durante años evangélicamente. Vamos a llegar a las reuniones, vamos a hacer nuestro cultito, vamos a cantarle al Señor, vamos a leer la Biblia, vamos a hacer nuestras coinonías y vamos a hacer show evangélico por años. Y jamás vamos a ser eficaces en la razón por qué Dios nos llamó. Dios nos llamó con un propósito, hermano, e insisto, no es para sacarnos del infierno, no es para bendecirnos y no es para llevarnos al cielo, aunque las tres cosas van a pasar. La razón por qué el Señor te sacó de las tinieblas a la luz es para que Cristo sea formado en ti, para que Cristo sea formado en mí y consecuentemente Cristo sea expresado en y a través de nosotros. La eternidad habita en Dios y Dios se mueve en base a esa eternidad. Escuche, Dios no hace ningún movimiento temporal. ¿Me está oyendo? Dios es eterno. Dios habita en la eternidad pasada y habita en la eternidad futura. Dios habita en la eternidad porque Dios es eterno, amados. Por lo tanto, Dios no hace ningún movimiento en la temporalidad. Todos los movimientos que Dios hace los hace en su eternidad que afectan mi temporalidad. ¿De acuerdo? Pero no son movimientos temporales. Dios no está preocupado por mi temporalidad. Hermanos, Dios no está con dolor de cabeza con saber qué va a hacer este mes conmigo. El Señor está centrado en su propósito eterno. Y Él, las decisiones que Él toma, las toma en su eternidad. Y esas decisiones que Él toma en su eternidad afectan nuestra temporalidad. Un ejemplo. Él, en su eternidad, decidió sacarnos de tinieblas a luz. Porque dice la Biblia que nos conoció y pensó esto antes de la fundación del mundo, en la eternidad, ¿cierto? Pero en nuestra temporalidad, Él vino y nos llamó. Y afectó nuestra temporalidad. Pero la salvación que nos dio no es temporal. Es eterna. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿por qué es importante entenderlo? Porque nosotros no podemos girar como iglesia en las cosas de este mundo. No podemos planificar como iglesia en las cosas de este mundo y no podemos vivir como miembros de la iglesia pensando en las cosas de este mundo. No podemos hoy día, amados, estar desfalleciendo por las cosas temporales. Y si estamos desfalleciendo por las cosas temporales es porque simplemente no estamos entendiendo, no estamos comprendiendo la razón de nuestro llamamiento. Entendemos que todo lo que Dios hace, escuche, hermano, hermana, escuche, todo lo que Dios hace está basado en su propósito. Estábamos recién orando por el papá de nuestra hermana Soledad para que el Señor lo alcance. Si el Señor lo alcanza, no va a ser porque estábamos orando primero. ¿De acuerdo? Si el Señor lo alcanza es porque eso está de acuerdo a su propósito y a su amor y a su gracia. Amén. Pero si el Señor lo alcanza, va a ser un movimiento en su eternidad que Él va a hacer. Y que va a afectar la temporalidad de ese hombre y va a afectar la temporalidad de esa familia, pero ese hombre va a recibir una salvación eterna, no temporal. No que va a durar 10 años, 15 años, 20 años. La salvación que el Señor otorga es eterna. Ya, escuche esto. Y nada Dios hace fuera de su propósito. La iglesia puede orar, puede interceder, puede hacer muchas cosas. Pero si ora, intercede y hace muchas cosas fuera de su propósito, Dios no hará absolutamente nada. Justamente por eso. Porque Él todo lo que hace, lo hace siempre en base a su propósito. Hermanos, si usted me está oyendo, si usted me está poniendo atención, si allá los hermanos que están conectados me están poniendo atención, si la gente que va a ver el video me está poniendo atención, usted debería ponerse a pensar en la cantidad de cosas que nosotros hacemos, la cantidad de cosas por las que oramos, donde Dios nos mira del cielo y dice, no voy a mover un dedo. Porque estás totalmente perdido, Víctor, en tus peticiones y en tus oraciones. Todas tus cuestiones son temporales y yo no hago nada pensando en eso. Todo lo mío es eterno. La razón por qué Cristo se hizo hombre, se encarnó como hombre y fue a la cruz a morir como hombre y cargó nuestro pecado y recibió todo el castigo de la ira de Dios sobre él para que usted y yo fuésemos perdonados, obedece al propósito eterno de Dios. Dios no ha hecho absolutamente nada fuera de su propósito.
Por eso es tan importante entender qué es lo que Dios está haciendo. Mire, escuche, es sumamente importante entender qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios quiere hacer. Conocer lo que Él quiere hacer, conocer su agenda, para no hacer nosotros cuestiones que nos estén desgastando o nos estén desenfocando del propósito eterno de Dios. Necesitamos entender bien qué es lo que Él está haciendo, hermanos, para no perder el tiempo. Porque podríamos estar perdiendo el tiempo. ¿Sabe qué? Como iglesia en nuestras actividades podríamos estar perdiendo el tiempo. Y hacerlas fantástico y hacerlas bien, y decir, oye, que nos salió chévere esta cosa. Pero si no está alineado al propósito eterno de Dios, por muy lindo que nos haya salido la cosa, estamos perdiendo el tiempo. ¿Se entiende? Porque Dios no hace, yo insisto, Dios no hace nada fuera de su propósito. Tampoco tenemos que orar, mire, escuche, para que Dios haga cosas. Porque lo que Dios tenga que hacer, lo hará con nosotros o sin nosotros. Vamos a aclarar aquí algunas cosas. Ustedes, hay gente que dice, oye, han habido en toda la historia de la iglesia 5 grandes avivamientos. Y esos avivamientos ocurrieron porque la iglesia se puso a orar, y la iglesia se puso a orar, y la iglesia se puso a ayunar, entonces el Señor vino y trajo un avivamiento. Hermano, eso no es así. Eso no es así. Cada movimiento que Dios ha hecho, lo ha hecho en una designación que Él ha tomado y en una decisión que Él ha tomado en la eternidad pasada, y Él ha escogido un día para que eso ocurra, y hermano, y lo que Dios ha decidido va a ocurrir conmigo o sin mí. Ahora lo digo en plural. Lo que Dios ha decidido hacer, lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. Mi pregunta es, ¿usted quiere participar de lo que Dios va a hacer? Porque escuche, lo va a hacer igual. ¿Con usted o sin? ¿Nos va a incluir? O, si no queremos estar, no nos va a incluir. Pero Él ya tomó una decisión. Yo me voy a manifestar al mundo a través de un cuerpo, que es la iglesia. Yo me voy a expresar me van a conocer a mí a través de un cuerpo, que es la iglesia. Y la pregunta es, vuelvo a preguntar, ¿yo quiero participar de eso? Yo quiero colaborar con el propósito eterno de Dios, entendiendo que esa colaboración que hacemos es una colaboración por gracia. Participamos de algo que Dios hace, donde Él nos invita a estar presentes, activos. Hoy día podríamos estar aquí nosotros estudiando, hermanos, si hubieron dinosaurios en la Tierra o no. Y eso es pérdida de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Vito? Si sería bueno saber. Sí, pero no sería tan extraordinariamente bueno como entender qué es lo que Dios está haciendo en su propósito para nosotros no andar perdiendo el tiempo como iglesia. Para no andar, es que somos muchos, que somos pocos, que tan poquito que somos, que este no se congrega, este otro tampoco se congrega. Para no andar perdidos en esa chimuchina, sino que estar enfocados en lo que el Señor está haciendo, que es el propósito eterno de Dios. Hay algunos que han pensado que los movimientos de avivamiento que han ocurrido, les decía yo, o cosas como la reforma protestante, por ejemplo, ellos creen que ocurrieron porque la iglesia oró, como si la iglesia hubiese provocado eso. Y hermano, eso no es así. La reforma ocurrió no porque Martín Lutero era buen predicador. La reforma ocurrió no porque 100 años antes Juan Hus proclamó y profetizó que se iba a levantar en 100 años más Martín Lutero y que iba a ser usado. No, hermano, no tiene que ver con eso. La reforma ocurrió porque en la eternidad de Dios decidió que en ese tiempo iba a haber un movimiento a nivel mundial que los hombres llamaban reforma. Pero eso vino de parte de Dios. Necesitamos, escuche esto, estar en sintonía con lo que Dios está haciendo. No necesitamos, hermanos, orar para que pasen cosas. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar, Dios ya tomó la decisión. Y hermano, nada
No existe poder ni en el mundo conocido ni en el mundo desconocido que impida que Dios lleve a cabo su propósito. Él lo va a llevar a cabo igual. Adán lo echó a perder y Dios no se hizo ningún problema. Siguió avanzando con su propósito. El mundo antiguo, el mundo de Noé, tenía la escoba en el planeta, Dios no se hizo ningún problema. Mandó fabricar un arca, salvó a Ocho y siguió adelante con su propósito. Israel, la nación que él escogió para él, le salió la nación más testaruda y Dios no se hizo ningún propósito. Siguió adelante, o sea, no se hizo ningún problema, siguió adelante con su propósito. Nada, nadie va a detener el propósito eterno de Dios. Y el propósito eterno de Dios es que Él ha diseñado una gran familia de hijos y de hijas semejantes a Cristo para que ellos manifiesten a Cristo, para que el mundo conozca a Cristo a través de la iglesia. Por eso leímos lo que acabamos de leer, que decía relación con que Cristo quiere manifestar, expresar o darse a conocer a través de la iglesia. ¿Vamos bien hasta acá? Amén. Debemos estar en línea con Dios para saber qué es lo que la iglesia tiene que hacer, para entender a qué hemos sido llamados. Debemos estar acordes al propósito eterno del Padre, porque todo lo que ocurra será en base a ese propósito. Y nunca jamás Dios se saldrá de su propósito y nunca jamás Dios cambiará su agenda. Yo tengo aquí una agenda donde yo me programo para la semana y la cambio no sé cuántas veces la misma semana. Yo cambio mi agenda porque la cambio por las circunstancias, que un hermano no me va a poder recibir, que la iglesia a la que iba a visitar no cambiaron de fecha, ya, yo cambio mi agenda. A veces tenemos hora con el médico, ¿cierto? Y nos llama el médico y nos dice, la secretaria del médico nos dice que se suspende la hora para la otra semana. Nos cambian la agenda médica. Pero hermanos, Dios no va a cambiar su agenda. Entonces, ¿qué tengo que entender yo? Que si Dios no va a cambiar su agenda, yo tengo que saber qué es lo que Dios está haciendo. ¿Están entendiendo? Amados, como iglesia, como ministerio, nosotros, Gracia y Cruz, que somos una cosa muy pequeñita en medio de la iglesia de Cristo, tenemos que saber qué es lo que Dios está haciendo. Tenemos que conocer su agenda. Tampoco tenemos que orar para que Dios bendiga el año 2025. ¿Está bien? Cuando iniciamos algo, no oramos para que Dios bendiga aquello que yo inicio. No oramos para que Dios respalde aquello que yo inicio o que yo estoy haciendo. Porque si lo estoy haciendo dentro de su propósito, aquello está totalmente bendecido porque es el propósito eterno de Dios. ¿A qué se acostumbró la iglesia tradicional? A empezar algo y a decirle, Señor, respáldeme. ¿Sí o no? El Señor va adelante haciendo. O sea, la iglesia va adelante haciendo y detrás va el Señor respaldando. Eso es humanismo, hermanos. Nosotros no oramos para eso. Nosotros vivimos bajo una realidad. La realidad del consumado es la realidad de que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Usted y yo no tenemos que hacer mil cosas para que el Señor nos bendiga. Usted ya fue bendecido con toda bendición espiritual, aunque a su mente le cueste entenderlo. Porque hemos sido tan formateados de que tenemos que hacer, que tenemos que hacer, que tenemos que hacer, que tenemos que hacer para que Dios me bendiga. Pero cuando uno va a los textos bíblicos se encuentra con otra realidad. Usted no hizo, hermano, usted no hizo nada para salir de las tinieblas a la luz. Todo lo hizo Cristo. Y usted no tiene que hacer nada para permanecer en la luz. Todo lo está haciendo Cristo. Y esa idea cuesta mucho comprenderla cuando hemos sido formateados con que tenemos que hacer, que hacer, que hacer y seguir haciendo. Dios no respalda lo que yo hago. Debo hacer lo que Dios quiere que haga. Debemos asegurarnos de que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, hermano, ¿podríamos equivocarnos en el camino? Sí, claro que sí. Claro que sí. Por eso es tan importante orar. Mire por lo que hay que orar. No hay que orar
para que Dios haga algo. ¿Quedó claro eso? ¿Sabe por qué no hay que orar para... ¿Cuánto tiempo pasamos antes orando por avivamiento? No hay que orar por avivamiento. ¿Sabe por qué? Porque usted está avivado. Porque usted estaba muerto y ahora está vivo. Y no con cualquier vida. Tiene la misma vida de Cristo. Y cuando Dios nos escucha pidiendo por avivamiento, Dios dice, No entendieron nada. están totalmente desenfocados. Es como que ahora nosotros empezásemos a decir, Señor, necesito respirar, hazme respirar, hazme respirar. Y llevo 52 años respirando, hermanos. ¿Entiende? ¿Quién tiene que pedir, Señor, hazme respirar? El que no le está entrando aire a los pulmones. ¿Quién tiene que pedir vida? El muerto, pero como está muerto jamás va a poder pedir vida. Pero el vivo no puede pedir avivamiento. ¿Logra ver cómo ha estado de perdida la iglesia? Pero hermano, ¿han venido avivamientos? Sí, han venido. Pero esos movimientos los ha provocado el Señor. Y han venido así, en los tiempos que Él ha designado. De hecho, Cristo mismo no vino en cualquier tiempo. Dice la Biblia que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, se hizo presente. Pero no fue ni antes ni después. ¿Cuándo fue? En el tiempo que Dios había establecido allá en la eternidad. Y eso no lo podemos perder de vista. Por eso es tan importante orar, para estar en sintonía, para deleitarnos en la comunión que ya tenemos con Él. Por eso debemos entender que todo gira en torno de su propósito. Los sueños de mi corazón, escuche, no está mal tener sueños en el corazón, pero los sueños de mi corazón, si no están en su propósito, no sirve de nada. Ay, pero que fome eso, hermano Víctor. Fome para el que no está entendiendo el propósito. Pero si usted no está entendiendo el propósito, ¿sabe lo que usted va a hacer? Se va a dedicar a que sus sueños salgan adelante. Lo importante es que usted entienda algo. Aunque usted cumpla todos sus sueños, no sirve de nada. Porque usted no fue llamado para cumplir sus sueños. Usted fue llamado de tinieblas a luz porque Dios quiere cumplir en usted los sueños que Él tiene con usted y para usted, pero en función del propósito eterno de Dios. Quiero que me acompañen a la Reina Valera y a la NBI, pero a la segunda carta de Pedro. Anoten ahí. Segunda de Pedro, capítulo 1. Anoten el texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12-21. Voy a leer solamente la Reina Valera, ¿ya? Dice, por esto, está hablando el apóstol Pedro. ¿Lo tienen? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12 al 21. Dice, voy a leer primero hasta el 16. Primero vamos a leer hasta el 16. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Esa frase subrayenla en su Biblia. Donde dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Ya esto es para los que no les gusta oír la misma enseñanza más de una vez, o el que la está oyendo la oye con displicencia, o el que dice otra vez la misma cuestión, hermano, ¿cómo no va a tener algo más que decir? ¿Sabe, hermano? Hermanos, tengo mucho que decir, pero vamos a decir lo que Dios quiere que se diga. ¿Y qué es lo que Dios quiere que se diga? La razón por la cual Cristo vino a morir en la cruz. ¿Cuál es la razón por la cual Cristo vino a morir en la cruz? Porque Dios quiere que Cristo sea el todo en todos, para que la diversidad o la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y a las autoridades por medio de la iglesia. Y si usted y yo somos iglesia, lo único que tenemos que oír entonces es
el propósito eterno de Dios, pero en profundidad. Ya, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y miren, aquí va a aparecer algo que vamos a empezar a oír bien seguido. Y estéis confirmados en la verdad presente. Subraya ahí donde dice verdad presente. En la verdad presente. La NBI dice en la verdad que ahora tienen. Pero la Reina Valera habla de la verdad presente. Hermano, son dos palabritas, pero es una tremenda revelación la que hay escondida ahí. La verdad presente. Verso 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. La NBI dice, además considero que tengo la obligación de refrescarle la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Vuelvo al 14 de la Reina Valera. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De las que Él está repitiendo. Y de cosas que algunos ya saben, pero que Él las está repitiendo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ya, oigan hermanos. El deber, en el libro de Hebreos nos vamos a encontrar con un término que no está dado solamente para nosotros los que dirigimos iglesia, que está dado para todo hombre y mujer que ha nacido de nuevo. ¿Sabe cómo lo llama el libro de Hebreos usted? Ministro competente. Por lo tanto, escuche, el deber de todo ministro competente del pacto eterno, porque la Biblia dice en el libro de Hebreos que somos ministros competentes del pacto eterno, el deber de todo ministro competente siempre es recordarnos las mismas cosas. Pedro lo dice. ¿Cómo decía Pedro? ¿Se acuerdan? Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzadas en la verdad que ahora tienen. La Reina Valera decía, por esto yo no dejaré de recordaros siempre las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces les decía yo que un ministro competente del pacto eterno lo que hace es recordar siempre las mismas cosas. ¿Qué cosas? El Evangelio, la muerte vicaria de Cristo, la obra de la cruz, la gracia, el propósito eterno, el pacto eterno, la verdad presente, la muerte expiatoria de Cristo, la justificación en Cristo, la reconciliación. No podemos dejar de recordar las mismas cosas. Por lo tanto, la iglesia no puede esperar algo nuevo. Qué aburrido, ¿eh? Porque si yo digo esto en una iglesia religiosa, es sumamente aburrido. Porque por eso ustedes ven que están haciendo siempre cosas, noches de gloria, noches de poder, noches de relámpagos, noches de centella, noches de burros verdes. Se les ocurre cualquier cosa. Cuando en realidad Pedro nos está diciendo que es bueno recordar siempre las mismas cosas. No podemos esperar algo nuevo. No hay algo nuevo. Cristo está en nosotros. Lo mejor ya nos ha sucedido. Cristo mora en nosotros. No hay ninguna noticia mejor que esa, que Cristo habita en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Se acuerdan? Si esa es la verdad presente, entonces necesitamos sentarnos a profundizar en la verdad presente. Cristo en nosotros. Pedro nos dice a nosotros hoy día, les recordaré estas cosas, por más que las sepan. Y él está seguro que debe recordarlas. Hay cosas que ya sabemos, pero que es muy necesario recordar. Escuche bien, hay cosas que sabemos, que las entendemos,
que nos han sido reveladas, pero que es necesario recordarlas. Necesitamos seguir oyendo acerca de la fe, del propósito eterno de Dios, acerca de Cristo, acerca del Evangelio y todo lo que haya que volver a hablar que tenga que ver con Cristo crucificado, muerto y resucitado. Necesitamos seguir comiendo a Cristo. La iglesia no puede comer otra cosa que no sea comer a Cristo. Más adelante, hermanos, más adelante dentro de la serie vamos a tener una temática que se llama comieron la comida incorrecta. ¿Ya? Así se llama. Un día vamos a estudiar, en unos 4 martes más, vamos a estudiar una que se llama comieron la comida incorrecta. ¿Por qué? Porque necesitamos comer a Cristo. La iglesia no se puede alimentar de nada más que no sea Cristo. Cristo es el pan de vida. Cristo es el pan del cielo. Cristo es la comida que la iglesia tiene que comer, la que le entrega los nutrientes que la iglesia necesita. Si no comemos a Cristo, escuche, mire, escuche esto. Nosotros no tenemos que comer de Cristo, tenemos que comer a Cristo. ¿Logran ver la diferencia? Comer de Cristo significa aprender de Él. Comer a Cristo significa que la vida de Cristo se manifiesta en nosotros. Que es Cristo en nosotros manifestando. Que es Cristo en nosotros viviendo su vida. Y no yo tratando de vivir como Él dice que hay que vivir, que es en lo que todos están. Tratando de aplicar, tratando de practicar, tratando de hacer. Es imposible eso. Necesitamos que Cristo viva su vida en nosotros. Sea cual sea el tema, siempre necesitaremos comer a Cristo continuamente para que Cristo pueda ser formado en mí. Entonces, si la iglesia come a Cristo, si usted come a Cristo ahora, usted va a poder experimentar que Cristo está siendo formado en usted. Y si Cristo está siendo formado en usted, usted va a poder expresar a Cristo. ¿Entiende? Y si usted expresa a Cristo, usted va a poder decir, Señor, estoy en el centro de tu voluntad. Estoy aquí haciendo aquello por lo cual tú me sacaste de tinieblas a luz, para participar en el desarrollo del propósito eterno de Dios. Pero si yo no como a Cristo, Cristo no se forma en mí. Si Cristo no se forma en mí, yo no puedo expresar a Cristo. Si yo no puedo expresar a Cristo, no soy un ministro competente y estoy siendo totalmente ineficaz en la razón por la cual Él me llamó. Porque, hermanos, insisto, el Señor no nos llamó para ir al cielo, no nos llamó para sacarnos del infierno y no nos llamó para bendecirnos. La Biblia dice que nos llamó para ser formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. O sea, fuimos llamados con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Ser formados a la imagen de Cristo. ¿Pero para qué? ¿Para andar sacando peso y decirle yo a mi hermana York que mire, yo soy como Cristo y usted no? No, para expresar a Cristo. Y si yo expreso a Cristo, significa que estoy participando de la razón de mi llamamiento. Si yo no expreso a Cristo y si el propósito eterno de Dios no me importa absolutamente nada, y si solamente me gusta el canoteo y el gloria a Dios y las comiditas con la iglesia y aparecer de tiempo en tiempo en la iglesia, sí, está bien, hermano, está bien, no está mal. Hágalo. Pero usted tiene que entender que no es la razón por qué Dios lo llamó. ¿De acuerdo? No podemos obligar a nadie a hacer esto. Esto es por revelación. Usted puede congregarse una vez al mes, si quiere. Usted puede venir aquí y estar totalmente distraído. Y en el momento de la alabanza, concentrarse. Sí, está bien. Pero usted tiene que saber. Mi deber es que usted sepa que usted fue llamado de tinieblas a luz para comer a Cristo. Si come a Cristo, Cristo va a ser formado en usted, ¿correcto? Si Cristo está siendo formado en usted, usted va a poder expresar a Cristo. Y si usted está expresando a Cristo, usted está siendo totalmente eficaz en el llamamiento que Cristo hizo de usted, por la razón por la cual Cristo lo sacó de tinieblas y lo trajo a la luz. Decía el texto, voy a citar ahora la NBI, seguimos ahí en 2 de Pedro,
por más que la sepan, en el contexto cuando Pedro dice que él recuerda siempre las mismas cosas, ¿ya? Por más que la sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. La Reina Valera usa la expresión la verdad presente. La NBI dice la verdad que ahora tienen, pero la Reina Valera usa la expresión la verdad presente. No sé si la subrayaron, pero subrayenla porque vamos a tener que hablar mucho de la verdad presente. Lo que no se trata de una simple terminología. Cuando hablamos de la verdad presente, cuando Pedro habla aquí de la verdad presente, no está hablando de una simple terminología, sino que se trata de entender que la verdad presente es Cristo en nosotros. ¿Cuál es la verdad presente? Cristo en nosotros. Cristo en mí, Cristo en usted, por lo tanto, Cristo en nosotros. Esa es la verdad presente. La verdad que es Cristo está presente, pero en mí. Esa es la idea principal que la iglesia necesita entender por revelación. Ese es el punto, hermanos. Por tanto, desde ese entendimiento revelado, ¿cuál entendimiento revelado? La verdad presente. Que Cristo es, Nosotros. pero que Cristo es, La verdad revelada. sí, pero que Cristo es la verdad presente. O sea, Cristo en nosotros. Ya, ese entendimiento, hermano, si ese entendimiento invade nuestra mente, escuche bien, desde ese entendimiento revelado debemos acercarnos a la Biblia. Cuando yo empiezo ahora a leer los textos bíblicos, entendiendo que Cristo es la verdad presente, hermano, todos los textos bíblicos van a cambiar. Porque hay muchas cosas que están escritas en la Biblia en tiempo futuro, de algo que va a pasar. Hermanos, por ejemplo, ¿cómo un ejemplo? Esto es un paréntesis, ¿no? Para explicarle esto de la verdad presente. ¿Cómo comienza la oración que Jesús enseñó? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Listo. ¿La hacemos nosotros de repente? Sí. La hacemos. ¿Hacemos parte de la oración? La hacemos. Decimos nosotros de repente, venga a nosotros tu reino. ¿Cierto? Ya. Ahora lea eso mismo con el entendimiento cambiado. Cristo es la verdad presente. ¿Podríamos decir, venga a nosotros tu reino? ¿Por qué? Porque el reino ya vino, el reino se metió dentro de nosotros, el rey del reino se metió dentro de nosotros y estamos en el reino. Entonces no podemos estar diciendo, venga en nosotros tu reino. Pero si Jesús enseñó a orar así a los judíos del primer siglo, antes de que muriera en la cruz y antes que gritara, consumado es. ¿Está entendiendo? Cuando yo empiezo a mirar los textos bíblicos desde este entendimiento revelado, todo cambia. El reino ya está entre nosotros, ya está en mí. El rey del reino habita en mí. El reino, que algunos predicadores dicen que el reino va a venir, el reino milenial. No, están totalmente equivocados. El reino ya vino, ya se estableció. Lo estableció el rey. El rey vino, lo estableció, lo plantó en la tierra y le dejó una responsabilidad a la iglesia. No es establecer el reino porque el reino ya está establecido. Extender el reino. ¿Y cómo lo extendemos? A través de la predicación del Evangelio de la cruz, pero con Cristo en mí formado, y si Cristo está formado en mí, Cristo se manifiesta y se expresa. ¿Se está entendiendo? Usted ve a los apóstoles del primer siglo orando, Señor, Señor, abre camino, Señor, aparta las tinieblas, Señor, respáldanos con milagros. ¿Usted ve a los apóstoles orando así? ¿Y por qué? Porque entendían algo que nosotros no estamos entendiendo. Entendían la verdad presente. ¿Y cuál es la verdad presente? Cristo en nosotros. En el versículo 13, veamos el versículo 13, dice, además considero que tengo la obligación, estoy leyendo la NBI, de refrescarle la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, dice Pedro. En el versículo 13 está diciendo que se enseña, escuche, porque
¿A usted no le asalta la duda por qué Pedro dice, aunque tenga que repetir siempre las mismas cosas? Aunque ustedes las sepan, dice. La NBI dice, aunque ustedes las tengan afianzadas, yo tengo que repetir las mismas cosas. ¿Por qué será? Pedro dice esto porque él enseña, escuche, por causa de la ignorancia, pero repite, por causa del olvido. Y por eso es que hay que estar constante, por eso es que en un púlpito de una iglesia bíblica no se puede hablar de psicología, no se puede hablar de principios humanistas mezclados con principios cristianos, no se puede, en un púlpito de una iglesia bíblica usted tiene que oír solamente a Cristo y la iglesia tiene que solamente comer a Cristo. Y aunque los 4 predicadores del mes siempre prediquen el mismo texto bíblico, la iglesia tiene que oír lo mismo durante el mes. ¿Por qué? Porque se enseña a causa de la ignorancia, ¿cierto? Cuando yo ignoro necesito ser enseñado, pero se repite por el olvido. Y olvidamos, lamentablemente olvidamos fácilmente. Necesitamos volver a escuchar. Esto es un principio bíblico de la doctrina dentro de la iglesia, ya que lo hacía Pablo y como lo estamos viendo lo hacía Pedro. Él dice que tiene la obligación de refrescarle la memoria a los hermanos. Pedro dice, no solamente mientras yo estoy acá, sino también cuando yo me vaya, no quiero que se olviden, quiero que la sigan recordando. Así dice Pedro. Dice que cuando ya el Señor me lleve con él, yo necesito que estas verdades se sigan recordando. Ahora, si Pedro sabe que se va con el Señor pronto, él ya lo sabía, e insiste que debe recordar y refrescar ciertas cosas, la pregunta es, ¿será importante lo que Pedro quiere recordarles? Sí, porque si no, no lo recordaría. Cuando alguien muere de repente, no hay tiempo de recordar nada, ¿cierto? Pero cuando una persona, un papá ya mayor, un hombre de 60, 70 años, está agónico, pero todavía habla, todavía tiene su mente clara, y él quiere decirle algo a su familia, él no va a perder tiempo diciéndole, oye, cámbienle el pestillo de la puerta a la puerta trasera. Él va a decir lo importante. Si él ve que hay 2 hijos peleados, él va a tocar ese punto. Si él ve que hay unas tierras que hay que sanear para que se arregle la herencia, él va a tocar ese punto. Si él ve que hay una discordia con la mamá, él va a tocar ese punto, pero él va a hablar de lo importante. Y Pedro aquí está recordando lo que es importante. ¿Y qué es lo importante? La verdad presente. ¿Y cuál es la verdad presente? Cristo en nosotros. Son cosas muy necesarias para el avance de la iglesia, hermanos. Cosas que Pedro les recuerda a ellos, cosas que son muy importantes para la iglesia. El versículo 16, ¿qué dice? Dice, cuando les dimos, estoy leyendo la NBI, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Así dice el versículo 16. En el versículo 16, Pedro dice, no se trata de lo que me han contado, se trata de lo que yo he visto con mis ojos. Se trata de lo que yo he experimentado. Pedro había estado en el monte de la transfiguración. Presten atención acá, hermanos. ¿Se acuerdan lo que pasó en el monte de la transfiguración? Jesús estaba ahí y con él estaban 3 discípulos. Y entre ellos estaba Pedro. Pedro estaba ahí. Pedro estuvo ahí. Ojo, Pablo no estuvo ahí porque Pablo apareció mucho después en la vida de la iglesia, ¿correcto? Pero Pedro estuvo ahí. Lo que en los evangelios aparece en su Biblia como con un título, el monte de la transfiguración, o en otras partes aparece la transfiguración, ¿ya? Que es que en un momento determinado, estando Jesús en el monte, se aparecen a un lado de él Elías, y al otro lado de él se aparece Moisés. Y dice la Biblia que Cristo se transfiguró. No dice que lo transfiguraron, se transfiguró. Es como que desde adentro algo se asomó hacia afuera.
Ese algo que se asomó es el Logos eterno de Dios. Acuérdense que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Era verdadero Dios y verdadero hombre, ¿correcto? Y la transfiguración no es otra cosa que el 100% Dios que habitaba dentro del cuerpo del 100% hombre, el verdadero Dios, el Logos, hermano, el Logos de Dios salió y se asomó. Salió y se asomó. ¿Y quién vio eso? Pedro. Pedro lo vio y Pedro escuchó algo. Escuche. Pedro había visto la transfiguración, pero Pedro también vio a Moisés y vio a Elías, que se aparecieron. La Biblia dice que aparecieron estos dos al lado. Había visto a la ley representada en Moisés. Cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de Moisés, siempre se refiere a la ley, a Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿De acuerdo? Había visto a la ley representada en Moisés y había visto a los profetas representados en el gran profeta Elías. Y en medio de todo eso, Jesucristo transfigurándose, pero una voz del cielo que dice: no escuchen ni a la ley ni a los profetas, escuchen a mi hijo. Y con esta pura declaración, un montón de grupos que creen eso se van cortados. Porque el Padre se asomó y dijo: no escuchen a la ley ni a los profetas, porque la ley no salva. La ley apuntaba a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Los profetas no salvan. Los profetas apuntaban a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que usted no va a oír, por lo menos en esta iglesia, predicaciones de Josué, de Ruth, de Sansón, de David, de Noemí. Usted va a escuchar solo a Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre dijo: no escuchen ni a la ley ni a los profetas. Oigan siempre a mi hijo. Hebreos comienza diciendo, en el libro de Hebreos, que en otro tiempo Dios nos habló por medio de los profetas. En otro tiempo. En el Antiguo Testamento Dios habló por medio de los profetas. Pero hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí. Esto no significa que no tenemos que escuchar lo que la ley y los profetas dicen acerca de Cristo. ¿De acuerdo? Lo que el Padre estaba queriendo decir ahí es muy sencillo. Tanto el uno, la ley, como el otro, los profetas, apuntaban al Hijo, a Cristo. La ley apunta al Hijo y los profetas apuntan al Hijo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos, hermanos, a los textos bíblicos, cuando usted en su casa abre su Biblia para oír al Señor, ¿bajo qué entendimiento va a abrir la Biblia? ¿Dónde la abra? ¿Bajo qué entendimiento? Que Cristo es la verdad. ¿Y cuál es la verdad presente? Cristo en nosotros. Desde ahí oigo y leo lo que dice el texto bíblico. ¿Entiende? Entonces hay cosas del Antiguo Testamento que usted no las puede andar repitiendo hoy día. ¿Por qué? Porque fueron consumadas en Cristo. Hermano, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo y te dará todo lo que tu pie pise en tierra. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. No, hermano. No, usted está escondido en Cristo. Usted es fuerte en Cristo. Es Cristo en usted. Todo lo que Cristo ganó en la cruz es suyo. Usted no tiene nada que arrebatarle al diablo. Usted no tiene nada que quitarle al diablo. Usted no tiene nada que pelear con el diablo. Ah, pero hermano Víctor, ¿cómo que no? Porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y le quitó todo el botín. Y Cristo se metió dentro de usted con el botín. ¿Entiende la diferencia? No podemos estar, nosotros ni le reclamamos cosas
a Dios, ni le arrebatamos cosas al diablo, ni peleamos con el diablo, ni decretamos contra el diablo. No. ¿Por qué? Porque fue vencido en la cruz del Calvario. Vamos de nuevo a 2 de Pedro, pero ahora al versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿En quién se complace el Padre? Cristo. ¿Y Cristo qué es? La La verdad presente. ¿Y qué es la verdad presente? de nosotros. ¿En quién se complace el Padre? Oh, qué maravilloso. Hermana, qué maravilloso. Qué maravilloso. Escúcheme bien, se complace, y aunque a los religiosos no les guste, se complace pese a tus imperfecciones, porque Cristo es la verdad presente. Se complace pese a todo lo que falta porque Cristo sea formado en ti, porque Cristo es la verdad presente. Por eso quiero leer el texto. Dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en la transfiguración, ¿te acuerdan? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Pedro está diciendo: yo les enseño esto, yo les repito esto, porque nosotros oímos esa voz. No me la contaron, no fue un TikTok que escuché, no fue un video de Instagram que vi. Yo escuché a Dios. Yo escuché a Dios claramente decir esto. Yo escuché a Dios decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo lo escuché. Claramente yo escuché a Dios decir esto. Y como yo lo escuché, por eso nosotros decimos esto cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Versículo 19, escuche. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, hermanos, aunque Pablo tuvo mucha revelación de Cristo, fue el apóstol que más revelación tuvo de Cristo, Pablo no estuvo en el monte de la transfiguración. Pablo no pudo decir esto que Pedro dijo. Pablo no puede decir, él no estaba, Pedro sí puede decirlo porque sus ojos lo vieron y sus oídos lo escucharon. Por eso dice: nosotros oímos esa voz que vino del cielo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Todo lo que los profetas dijeron de Cristo, el Padre mandó una voz y dijo: a ver, porque se acuerdan que Pedro y los otros dos quisieron, cuando vieron a los tres ahí, le salió la idolatría. Y yo creo que a nosotros nos pasaría lo mismo. Le salió lo idólatra al tiro y dijeron: hagamos 3 enramadas, 3 grutas. Una gruta para Moisés, una gruta para Elías y una gruta para Cristo que se está transfigurando. Y aparece la voz de Dios diciéndole: paren el show que quieren montar. Ese del medio, ese es mi Hijo amado en quien yo me complazco. A él oíd. Y inmediatamente Pedro entendió que Dios puso a la ley representada en Moisés y a los profetas representados en Elías para decir: ellos dos estuvieron en el Antiguo Testamento para apuntar a la única verdad que hay que oír, la verdad presente. Y la verdad presente es Cristo en nosotros. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ya, pero ¿sabe cómo dice en el griego? En el griego dice: entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación idiota. Así dice, no dice privada, dice idiota. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Estoy leyendo la NBI ahora. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Ya, escuchen. La Reina Valera dice que no es de interpretación propia. Hay una expresión que quizás se ha malinterpretado, donde dice de interpretación propia, realmente yo les decía que dice de interpretación idiota. Es decir, ninguna profecía de la Escritura surge de una interpretación idiota. Y todo es impulsado por el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Que cualquier cuestión que salga de nosotros no puede ser. Es tonta. ¿Por qué? Porque los sabios, o sea, los sabios de los hombres es lo necio de Dios. Los sabios, si es que Dios tuviese necedad, porque esa es una hipérbole, ¿ya? En Dios no hay necedad, hay sabiduría plena, completa y cabal. Pero si hubiese necedad como hipérbole, dice Dios que los sabios de los hombres, lo más sabio de los hombres, es lo más necio de Dios. Por lo tanto, hermanos, la revelación no la otorga ningún hombre. Nadie es dueño de la revelación. Nadie es dueño de los discípulos. Nadie puede decir, estos son mis discípulos, esta es mi gente, estas son mis ovejas. Eso no entra en la forma de pensar de Dios. Ustedes le pertenecen a Dios, ustedes son de Dios. Cristo murió por ustedes en la cruz del Calvario, y cualquier revelación que ustedes tengan en su corazón, no importa quién Dios haya usado, la revelación viene exclusivamente de Dios. Porque si la revelación que Yorkie recibe viene de mí, está recibiendo una revelación idiota. Complejo, ¿ah? Pero eso enseña el Evangelio. Dios, amados, no hará nada fuera de lo que ha establecido en su propósito. Seguirá adelante con el propósito eterno del Padre. No podemos cambiar la agenda de Dios. Nosotros podremos tener nuestra propia agenda, pero nuestra agenda deberá acomodarse a la agenda del Señor si es que queremos participar del propósito eterno de Dios. Lo que Dios ha establecido, que está en función de su propósito, y a nosotros se nos da el privilegio de poder participar por gracia en eso que Él ha establecido. Se nos da el privilegio de poder orar. Se nos da el privilegio de poder disfrutar de la comunión con Cristo y con los hermanos. Se nos da el privilegio de que Dios nos permite escuchar cuáles son las indicaciones que vienen del Padre con respecto al propósito, para que usted y yo podamos caminar en eso y así poder colaborar por gracia, porque para eso hemos sido llamados, para colaborar con su propósito. Hermano, no fuimos llamados, insisto, para realizarnos como personas. La realización nuestra está solamente en el propósito eterno. Óiganme, porque saben, si ustedes prestaran atención en esto, tendríamos menos tiempo de consejería. Escuchen, cuando yo no me enfoco en el propósito eterno de yo, uno que fue llamado de tinieblas a luz, ¿correcto? ¿Por qué fui llamado de tinieblas a luz? Con un propósito. ¿Cuál propósito? Ser formado a la imagen de Cristo y participar de ese propósito, ¿correcto? Esa es la razón por la que yo, un hijo de Dios, fue llamado. Ahora, escuchen, si yo no entiendo eso y yo me centro en mis cosas, en mis asuntos, hay cosas mías que no van a resultar. Quiero estudiar y quizás yo no voy a poder estudiar, pero como yo tenía entre ceja y ceja estudiar y no voy a poder estudiar, ¿qué me va a pasar? Me voy a frustrar. Yo quería ser mamá y tenía entre ceja y ceja ser mamá, pero no pude ser mamá. ¿Qué me va a pasar? Me voy a frustrar. ¿Me está oyendo, hermano? Si yo tengo aquí entre ceja y ceja que yo quiero casarme, y eso es lo único que quiero, y lo único que quiero, y lo único que quiero, y si yo dejo fuera el propósito eterno de Dios, hermano, y me caso,
y el matrimonio se arruina, me voy a frustrar. Y si no me caso, me voy a frustrar. Y ahora escúchenme, hermano, por favor. Usted me va a decir, pero hermano Víctor, esta es nuestra vida real, esta es la vida que vivimos. Pero si tú no tienes que vivir tu vida. No, usted está desenfocado. Usted y yo no fuimos llamados a vivir nuestra vida. Fuimos llamados a morir para que la vida de Cristo, la verdad presente, que es Cristo en nosotros, se manifieste. Por eso, la única realización está en el propósito eterno de Dios. Porque para eso nos arrastraron de tinieblas a luz, para cumplir el propósito del Padre. Cuando Pablo oraba por los efesios, él ora para que reciban luz, ora por el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo, para que los ojos de su entendimiento sean abiertos. Él no tenía otra prioridad. Él no está orando por milagros, él no está orando por sanidades, él no está orando por ministerios, él no está orando por repartimiento de dones. No, él se centró en que los ojos fuesen abiertos para que la gente tuviese conocimiento revelado de Dios, para que el espíritu de sabiduría y revelación revelara a Cristo. Porque, hermanos, no tenemos tiempo. Los que pasamos los 50 años, que somos varios aquí hoy día, tenemos menos tiempo que otros. Ya no queda tiempo. No queda tiempo para que, o lo digo de otra forma, nos queda muy poco tiempo para conocer a Cristo en esta tierra y para que Cristo nos siga siendo revelado, para que Cristo se forme en nosotros y para que expresemos a Cristo. Pablo ni Pedro no están profetizando respecto a cosas que ya tenemos en Cristo, que ya nos han sido dadas, que ya son nuestras. Imagínense un profeta diciéndole, mira, los mejores tiempos para tu vida están por venir. Si alguien te está profetizando eso, tú tienes que decirle, hermano, para con la profecía. Para con la profecía porque yo estoy en mis mejores tiempos. Porque mis mejores tiempos llegaron cuando Cristo, la verdad presente, llegó a mi vida. ¿Se entiende? Aunque tú me veas triste, aunque tú me veas sin plata, aunque tú me veas en una casa arrendada, aunque tú me veas con los zapatos viejos, aunque tú me veas sin título académico, mis mejores tiempos los estoy viviendo porque estoy en Cristo Jesús. Ese es el entendimiento que tiene que gobernar nuestra vida, hermanos. Ese es el entendimiento del pacto eterno. ¿Sabe por qué pateamos tanta piedra y lloramos tanto y andamos tan cabizbajos? Porque hemos estado desenfocados del propósito eterno de Dios. Hemos estado desenfocados de la realidad o de la verdad presente, de la realidad que Cristo ganó en la cruz para usted y para mí. No es necesario declarar el año de la bendición, porque no existe el año de la bendición para un cristiano, porque un cristiano está en la bendición permanentemente. La bendición que es Cristo nos habita. No son necesarias las declaraciones de avivamientos. Ya estamos avivados en Cristo. Él nos dio vida. Cristo está siendo formado en nosotros. Para que Cristo pueda ser manifestado y expresado en nosotros, Él quiere formarse en nosotros, que es el título de la temática de hoy. Ahora, hermano, escuchen, ¿me están entendiendo lo que estamos conversando, cierto? Ya, pero escuchen. Cada uno es libre de creer lo que quiera. Dejémoslo claro. Cada uno es libre de creer lo que quiera. Porque no somos una secta. En una secta los obligan a todos a creer lo mismo. Ya, nosotros no somos una secta. Usted puede creer lo que quiera. Pero también es cierto que somos la iglesia de Cristo. Y los ministros somos responsables de que como familia de Dios caminemos en la luz que por gracia nos ha sido dada. O sea, en la verdad presente. Que es Cristo en nosotros. Por eso necesitamos seguir avanzando en lo que Dios nos va llevando a entender cada vez más, en lo que Dios nos va hablando, para que podamos ser efectivos en aquello a lo que fuimos llamados. Porque la verdadera, lo dije delante, realización del discípulo está en hacer aquello que Dios quiere que haga. Yo quiero que revisemos nuestra vida, hermano. Mucho de nuestro sufrimiento, mucha de nuestra falta de realización, mucha de nuestras impotencias, mucha de la incertidumbre de nuestro futuro pasa porque estamos desenfocados.
Porque Dios te sacó de las tinieblas a la luz. La soledad antigua murió en Cristo y creó una nueva soledad. El Nicolás antiguo murió en Cristo y creó un nuevo Nicolás. La Sandra antigua murió en Cristo y creó una nueva Sandra, con un nuevo propósito, con un nuevo llamamiento, con una nueva realización. Cualquier cosa que usted y yo hayamos soñado antes de la cruz, en la cruz murió. Y lo que surge de la cruz es una nueva creación. Cristo y usted, una sola. Usted y Cristo son uno solo. Y en ese uno solo, ¿quién lleva a quién? ¿Usted a Cristo o Cristo a usted? Cristo a usted. Por lo tanto, Cristo va detrás del propósito eterno de Dios. Y a mí no me queda otra que estar en sintonía, en armonía con lo que Cristo quiere. Una pregunta. ¿Por qué estamos nosotros en esta tierra? ¿Para hacer nuestra vida? ¿Para vivir nuestra vida? ¿Para cumplir nuestras metas? ¿Para llevar a cabo nuestros sueños? La iglesia debe responder correctamente a estas preguntas. Pero nosotros debemos entender que estamos acá para darle a conocer a Él, para que se manifieste y se exprese en y a través de nosotros. En medio de todo esto, nosotros disfrutamos de la vida, de la verdadera vida que es Cristo. Disfrutamos de esa vida que nos fue concedida, pero entendiendo que la verdadera razón por la que existo es para darle a conocer a Él. Debemos manifestar a Cristo. No es un Cristo oculto que está en nosotros, es un Cristo que tiene que ser expresado, un Cristo vivo, un Cristo que experimento, no dentro de cuatro paredes, un Cristo que tienen que ver mis hermanos, mi familia, mis hijos, mis hermanos, mi papá, mi mamá, mis vecinos, mis colegas de trabajo, mis compañeros de clase. Debemos manifestar a Cristo porque Cristo quiere ser manifestado. Cristo que se forma en mí se quiere manifestar y expresar en mí. Ese es el deseo de Cristo. Oiga esto, el más interesado en formarse en usted es Cristo. ¿Por qué? Porque ese es su propósito. ¿Y su propósito no lo va a frenar? ¿No lo frenó Satanás? ¿No lo frenó Adán y Eva con la embarrada que dejaron? ¿No lo frenaron los hombres del mundo antiguo antes del diluvio? ¿No lo frenó Israel con toda su cabeza testaruda? No lo va a frenar nadie. Dios va a llevar adelante su propósito. Entonces, si Cristo está en usted y Él va a llevar adelante su propósito en usted, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Hacia dónde? Hacia el propósito. Estar con Él en ese propósito. La segunda pregunta es, como iglesia, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué mejor no quedarnos en la casa? ¿Por qué nos reunimos los domingos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nosotros no centramos nuestras fuerzas en otras cosas? ¿Por qué no construimos un templo? ¿Por qué no tenemos un hogar para menores? ¿Por qué no hacemos lo que todos están haciendo? Nos perdemos en todo lo que los demás se pierden si nos salimos del propósito eterno. Nos vamos a perder en profecías, en declaraciones, en sueños frustrados, en metas frustradas, si nos apartamos del propósito eterno. Si no entendemos la primera pregunta, no entenderemos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hacemos nuestras reuniones? ¿Por qué hacemos estas conexiones con ustedes? ¿Por qué hacemos nuestras coinonías? ¿Por qué tenemos nuestros tiempos expuestos al Evangelio? ¿Por qué los ministros dedicamos tiempo a preparar enseñanza? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? La respuesta es porque estamos en función del propósito eterno de Dios. Si entendemos que lo que hacemos es para darle a conocer a Él, debo entender entonces que para que eso ocurra, Él tiene que formarse en mí. ¿Me está escuchando? Y si es imposible que Cristo se forme en mí, va a ser solamente imposible si yo no estoy comiendo de Cristo. Si yo no me alimento de Cristo y si yo no me expongo a la palabra que es Cristo, Cristo no se va a formar en mí. Si Cristo no se forma en mí,
yo no voy a poder expresar a Cristo. Si no me expongo a Cristo, Cristo no se forma. Y si Cristo no se forma, Cristo no se manifiesta. No hay más discurso, hermanos. Esto debe estar muy claro entre nosotros. Y esto ocurre en el alma de cada uno de nosotros. En el alma Cristo se está formando. Porque escuche, en el espíritu, Cristo ya está completo, formado. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice que en el reino de Dios se acomoda lo espiritual a lo espiritual? Cuando usted nació de nuevo, la única forma que Dios podía tener relación con usted y comunión con usted era a través de una comunión espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces, cuando usted nació de nuevo, Cristo lo completó en su espíritu de forma completa. Por eso es que dice la Biblia, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todas las cosas. En Cristo estamos completos, pero en el alma tenemos que ser formados. Por eso es que en el alma necesitamos oír el Evangelio y estar expuestos al Evangelio. No estamos hablando de que no estamos completos en el Espíritu. Es un asunto de lo que tiene que ocurrir en nuestra alma. Porque responder correctamente estas dos preguntas, lo que hace es llevarnos a entender la importancia de estar en el proceso de madurez. Hermanos, el proceso de madurez se vive en el alma, no en el espíritu. Porque en el espíritu estamos completos, pero en el alma estamos, o sea, en un proceso de maduración. Pero hermanos, si usted no quiere madurar, no madure. Escuche lo que voy a decir. Le va a sonar súper rápido, pero preste atención. Si usted no quiere madurar, no madure. Usted está completo en Cristo. En el espíritu. Pero en el alma necesitamos madurar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de expresar a Cristo, porque para eso fuimos llamados. Dios quiere nuestra maduración, pero Dios no te va a obligar a madurar. Esto se malentiende tanto que algunos cuando hablan de la madurez, lo hablan desde una mirada legalista. Separan ellos como los maduros y enfrentan a los inmaduros. Y en la práctica, todos estamos en un nivel de inmadurez. Todos necesitamos ser madurados en áreas de nuestra vida, donde nuestra alma necesita ser expuesta al Evangelio. Porque en el Espíritu todos estamos completos. Todos estamos en Cristo. Por eso es que en la iglesia de Cristo, en el reino de Cristo, no hay nadie superior a nadie. Tenemos funcionalidades diferentes, tenemos asignaciones diferentes, pero en el reino de Cristo no hay nadie superior a nadie. Y esto la religión no lo entiende, de ninguna manera. Voy terminando, escuchen. También debemos entender que siempre que queramos ser efectivos haciendo aquello para lo que fuimos escogidos y para lo que fuimos diseñados, tenemos que madurar. Ahora, escuche, si solo quiero vivir una vida evangélica, donde cumplo con las reuniones y nada más, entonces ahí no es necesaria la madurez. No madure. Hermano, ¿me está oyendo? Si usted quiere cumplir con las reuniones, con ser parte de este grupo, con los abracitos, los saludos, los cariñitos, no madure. Quédese así. Total, en el espíritu usted está completo. Por lo tanto, no podemos expresar a Cristo. ¿Entiende? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto nos va a mover todo el piso, hermanos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero si yo, Víctor, quiero seguir teniendo una vida en Cristo light, no hay problema. Porque Dios va a llevar a cabo su propósito conmigo o sin mí. ¿Entiende? Ahora, la pregunta que yo quiero hacer de parte del Señor es:
¿Quiere participar del propósito eterno de Dios? ¿Quiere estar incluido ahí? ¿Quiere estar metido en el río de Dios? ¿En el río de su propósito? ¿Quiere estar? Entonces va a haber que madurar. Y para madurar, yo donde oiga evangelio, diseño, formación, tengo que estar. Pero tengo que traer el alma, el cuerpo y el espíritu. Y tengo que aquí vencer el sueño, vencer el cansancio, vencer la distracción. Porque tengo entre ceja y ceja el propósito eterno de Dios. Porque ya entendí. La única razón por qué me sacaron de tinieblas a la luz es para participar y ser eficaz en la colaboración del propósito eterno de Dios. Amén.